Buenos días, saludo cordial para todos los presentes, compañera Yuleidy, maestra y persona Cristian Castro. Estamos compartiéndole nuestro trabajo investigativo que lleva por título Análisis de la integración de los elementos culturales en la clase de matemáticas en una institución educativa del Distrito de Barranquilla de las tesis de la educación matemática crítica. Este trabajo estuvo asesorado por la maestra Teremi Tobar Ortega. Tuvimos como coasesor al máster José Gregorio Solano Movilla. Nosotros pertenecemos al semillero de investigación social. Quisiera comenzar comentándole que este trabajo se realizó en la institución educativa Paulino Salgado Batata, la cual es la única institución educativa del Distrito de Barranquilla. Esta cuenta con un enfoque crítico social, el cual busca conservar los valores y saberes ancestrales de las culturas colombianas, lo cual es muy bueno y está muy bien reglamentado en el predio de la institución. El problema radica en el método de impartir las clases, pues gracias a un trabajo previo de compañeros de nuestro semillero de investigación, Jorge Diana, compañero del profesor Solozana en el año 2019, quedó en evidencia que al momento de impartir la institución presenta falencia, pues se rige por el sistema de educación nacional, un sistema que no contempla conocimientos de culturas afrocolombianas, lo cual es muy dañino. Lo que busca la población, pues esta es una problemática real de la población palenquera, pues ellos llevan una lucha social por ser reconocidos, porque se sienten ignorados. No puede ser posible que en la única institución educativa que hay en el distrito también se sientan así y esté pasando eso, que se deje de lado todos sus saberes, todos sus conocimientos propios y todo lo que significa para ellos la cultura palenquera. En un principio nosotros enfocamos este trabajo desde la educación matemática crítica y desde la educación matemática realista, pero luego de ver el contexto, de ir llenando de información, de viendo la problemática que estábamos afrontando, pues decidimos que lo más pertinente era enfocarlo desde la educación matemática crítica por dos razones. En primer lugar, esta nos da una visión mucho más amplia de la problemática, nos permitía analizar todas esas situaciones que se están dando y que giran en torno a esta problemática y no permiten que se lleve a la aula de clases, no permitan que esta problemática trascienda y se le dé la importancia que verdaderamente tiene, ya sean problemáticas políticas, sociales, democráticas e incluso hasta de ancestros. ¿Qué pasó en un principio? Que esta problemática no ha tenido la trascendencia que debería tener. Y el segundo, pues tomamos este enfoque porque iríamos de la mano con el enfoque que plantea la institución, que es el crítico social, como mencioné anteriormente, para que de esta manera pues se dé el proceso de inclusión o el concepto de inclusión educativa que plantea el Ministerio de Educación, en donde sí se contemplan a las culturas afrocolombianas, porque por lo general nos quedamos en estudiantes con necesidades educativas especiales, pero en un país multicultural como Colombia, pues ese concepto debe ser mucho más amplio y tener en cuenta la cultura afrocolombiana. Bueno, dicho esto, pues llegamos a la formulación de trabajo, en donde contemplamos las preguntas. Como pregunta principal de esta investigación tenemos, pues, cómo se integran los sistemas de medida no convencionales de la comunidad palenquera en una clase de matemáticas desde la perspectiva de la educación matemática crítica. Como preguntas secundarias tenemos, pues, cuáles son los sistemas de medida que se pueden identificar en la comunidad, cómo se evidencian esos sistemas de medida en el día a día y en las prácticas artesanales y sociales. Y por último tenemos, pues, cómo la educación matemática crítica pues permite analizar los procesos socioculturales de la matemática palenquera. Pues no solamente basta conocer cuáles son y cómo se evidencian, pues, sino saber también qué está pasando en la sociedad con estos conocimientos propios de matemática palenquera. Dicho esto, pues llegamos a la justificación, en donde destacamos tres puntos principales. En primer lugar, pues la pertinencia de esta investigación está en la importancia de realizar dentro de la institución educativa, pues para dar un aporte a la lucha que mencioné anteriormente, que lleva la comunidad palenquera, dado que se dejan de incluir elementos culturales tradicionales de la comunidad, lo cual es un grave error, pues es necesario siempre establecer una relación entre el conocimiento y el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. En segundo lugar, es relevante pues, debido a que el beneficio social que se establece es dar una alternativa importante de enseñanza para mejorar la educación y el rendimiento en este plantel educativo, pues siempre en pro de, pues, de conservar la cultura, que es el enfoque que tiene entre ceja y ceja la institución. En tercer lugar, pues este trabajo tiene mucha importancia para la comunidad palenquera, pues, porque nos comunicaron que no tienen conocimiento de muchas investigaciones, pues en realidad no tienen conocimiento de ninguna. Sería nosotros, la de nosotros es la primera que ellos tienen conocimiento, pues, que se enfoque en conocer su cultura y costumbres, lo cual es muy importante, pues, para contribuir a que no se siga ignorando el impacto que tienen estos saberes en la sociedad. Pues en el ámbito nacional tuvimos un trabajo que habla de una propuesta metodológica para la enseñanza de las conversiones de unidades de masa y en general pues desarrollar los sistemas de medida, los sistemas del pensamiento métrico, que es algo que nosotros buscamos también con este trabajo investigativo.
En el internacional, pues tenemos que nos habla de un trabajo que se realizó en Costa Rica, en el cual buscaban desarrollar en los docentes ese pensamiento sociocultural, pero desde el ámbito de las matemáticas. Y en el ámbito local, pues tenemos el trabajo de nuestros compañeros del semillero de investigación, pues porque fue el que dio pie para la presente investigación. Marco teórico, bueno, aquí destacamos 4 teorías muy importantes que fueron fundamentales en nuestro trabajo, pues en primer lugar la etnomatemática, pues planteada por D'Ambrosio, ya que se menciona que es la matemática practicada por los grupos culturales, en este caso la cultura palenquera. En segundo lugar, la matemática crítica, pues destacamos una idea muy puntual de Cárdenas y Muñoz en el año 2014, pues ellos nos hablan de que esta estudia las matemáticas y la educación matemática, pero a través de su rol en la sociedad, cómo es el rol de las matemáticas en el ámbito social. Como sistemas de medida no convencionales tenemos pues una idea planteada por Caraballo, donde nos hace una relación entre la aparición del acto de medir y las diferentes partes del cuerpo, ya que esto fue fundamental para que se crearan un sinfín de unidades de medida, como la cuarta, los pies, entre otros, etc. En matemáticas realistas, pues, como mencioné en un principio, era uno de nuestros enfoques, y aunque nos inclinamos por el enfoque de la educación matemática y crítica, pues no desconocemos aporte que nos dio esta teoría a nuestro trabajo. Pues como dice Freudenthal en 1991, pues él nos habla del proceso de matematizar, y es muy importante porque hay que darle sentido matemático a todo lo que nos rodea y considerar el aprendizaje de las matemáticas no como un aprendizaje cerrado, sino también como una práctica social de nuestro día a día. Diseño metodológico. Tenemos una investigación de tipo cualitativa bajo un diseño metodológico de investigación-acción con una población de docentes de matemáticas y directivos de la institución Paulino Salgado y mayores de la comunidad palenquera. Como muestra, tomamos a 3 mayores de la comunidad palenquera, a 3 docentes de la comunidad Paulino Salgado y a un directivo de la institución Paulino Salgado. De técnicas de recolección de datos usamos el diario de campo y la revisión documental. Y en los instrumentos utilizamos la entrevista y la triangulación de datos. Análisis e interpretación de los resultados. Durante la investigación, durante la recolección de los datos y durante la entrevista, tuvimos a varios docentes y a uno que se dedica a la psicología. Entonces, esta conversación inicia con una aclaración de los profesores que al momento de la enseñanza de esos conocimientos ancestrales en su comunidad, allá en el Palenque, ellos hacen una relación de las 2 lenguas, tanto de la nativa como el español. Y nos hablan del desarrollo de un producto que contiene evidencias de los sistemas de medidas y los aspectos culturales que fueron tomados en cuenta para la propuesta de esta investigación. También se encuentra inmerso en este producto la definición de matemática para ellos. Dicen que es creada por la mente del hombre, que se fundamenta en hechos reales y cotidianos. Estas medidas básicas que ellos utilizan son usadas en el diario vivir. Lo usan para el comercio, lo usan para la construcción, para diferentes actividades que ellos realizan en su vida cotidiana, tales como la legua, la cuarta, los pies, la soga, el tabaco, la sombra, la lata, la bonga, el puño y el pulso para tomar el peso. Son algunos de esos sistemas de medidas que ellos usan en el día a día. Con respecto a estos sistemas, ellos nos cuentan una historia, nos hablan de la manera en la que se dividen por sectores en su comunidad. Ellos no tienen barrios, sino que se dividen de manera pues sectorial. Hablan del sector de los triángulos, del sector de los cuadrados. Entonces, de esa manera es que ellos usan los sistemas geométricos y sus sistemas de medida para dividir sus hectáreas, para construir sus viviendas y para medir diferentes cosas en su vida cotidiana. También nos hacen una recomendación en la parte educativa. Ellos dicen que su sistema educativo se está rigiendo con una etnoeducación, pero sin dejar de lado la educación nacional. Esto nos lleva también a darnos cuenta de que existe una escasez de programas educativos para etnoeducación, de que en las instituciones de educación superior no hay programas para la etnoeducación. También nos cuentan que en la formación docente, si los educadores no están formados
en etnoeducación y están trabajando con niños de esta comunidad, va a causar una atrofia en los estudiantes, porque desde el punto de la psicología nos comparte uno de los entrevistados, nos dice que hay mucho estudiantado que viene del Palenque a la ciudad de Barranquilla y se sitúa a los alrededores de la institución Paulino Salgado. Entonces, al momento de ingresar a la institución, va a encontrarse con una educación pues que no está teniendo en cuenta una etnoeducación, no se está rigiendo de la misma manera en la que él ya estaba acostumbrado, y esto va a ocasionar que muchos estudiantes tengan problemas educativos, problemas cognitivos y problemas de estrés también. Entonces, también se está evidenciando una educación occidental y la población se está sintiendo excluida y discriminada aún en la actualidad, porque por ser Colombia un país multicultural, no está implementando en su sistema de educación y en sus planes de estudio una etnoeducación. Estas son las tablas de medida tradicionales que encontramos en el producto que les mencioné. Como vemos, está el nombre de la unidad y su equivalencia. Triangulación. Para este punto nosotros utilizamos una matriz de contraste donde hicimos la comparación de las 3 tesis de la matemática crítica con los instrumentos y las técnicas que nosotros usamos para el análisis de los resultados. Entonces, en la resonancia intrínseca se encuentra que existe una importancia de la matemática, de verla como una materia vital para el individuo, y fue identificado tanto en la comunidad palenquera como en la institución Paulino Salgado Batata. Esa necesidad de fortalecer el razonamiento y la resolución de problemas de la vida cotidiana se encuentra inmersa pues en esta población. La disonancia. En la disonancia encontramos que la población afrocolombiana todavía se está sintiendo discriminada actualmente porque no se está teniendo en cuenta todas esas herramientas culturales que ellos usan en el plan de estudio del país. No los están teniendo en cuenta y esto hace que ellos se sientan excluidos. Y en la relación crítica, que se resalta esa necesidad que tienen los estudiantes de fortalecer el pensamiento crítico y democrático, se rescata de la institución Paulino Salgado que ellos tienen en su PEI un énfasis en formar a los estudiantes con los valores afrocolombianos para que sean buenos individuos, pero no se está viendo reflejado una etnoeducación, una etnomatemática en las aulas y en las clases de matemáticas. Conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, se logra identificar los sistemas de medida que están implícitos dentro de la comunidad palenquera que reside en el distrito de Barranquilla, tales como son la manga, la legua, la bonga, como los mencionó mi compañera anteriormente. Se concluye que tienen una importancia muy grande dentro de la comunidad, pues trasciende a situaciones muy particulares como la ganadería, el comercio y la infraestructura, pues todas sus construcciones están basadas en los sistemas de medida no convencionales propios de ellos. Gracias al análisis de las 3 tesis de la educación matemática, pues se logró identificar algunos puntos de partida que era un objetivo principal de esta investigación, tales como problemas ancestrales, pues estos problemas vienen desde un principio con el proceso de colonización, en donde se implantó la idea de que la raza negra era inferior a las demás razas, y eso imposibilitó de que se tuvieran en cuenta y todos sus conocimientos que provienen de África trascendieran al resto del mundo, así como trascendió los de la cultura occidental, que hasta el día de hoy son los que estamos manejando. También se logra identificar una falta de apoyo a los docentes que se interesan por estas problemáticas sociales, pues se ve reflejado en el poco material que se conoce educativo y que tenga que ver con las comunidades afrocolombianas en el distrito de Barranquilla, pues es casi nulo, tanto así que la propia comunidad decidió crear su propio escrito acerca de ellos mismos, en donde tienen impregnado todos esos saberes, todos esos valores, costumbres que son propios de la cultura palenquera. Aún no ha sido publicado, pero esperan tener un material un poco más nutrido de todos esos saberes para transmitirlo a la comunidad general y transmitirle ese sentido de pertenencia que sienten por su comunidad palenquera. Se concluye que hay una exclusión de la comunidad palenquera en el distrito de Barranquilla, pues no se tienen en cuenta ni en una institución educativa todos esos saberes propios de la comunidad, se están dejando de lado muchos saberes propios de la comunidad palenquera, lo que está llevando a una pérdida de ese sentido de pertenencia, una pérdida de conocimiento de esos saberes ancestrales propios de la comunidad palenquera.
se concluye pues que la no inclusión de sistemas de medios no convencionales está ocasionando un choque cognitivo en estudiantes, pues ellos logran ver con sus padres, sus tíos, sus abuelos, personas mayores que dominan totalmente estos sistemas de medir y les han enseñado a medir de esa forma, pero cuando llegan a la institución se chocan porque les están enseñando un sistema de medida totalmente diferente y alejado al contexto en el que ellos se desenvuelven. Como recomendaciones, en primer lugar, pues se tiene que los docentes deben afrontar ese papel importante que tienen en la sociedad, pues de ellos depende la conservación de la cultura palenquera por medio de clases contextualizadas a los estudiantes, porque si no se va a seguir dando ese proceso de exclusión social que está sintiendo la comunidad palenquera en este momento. En segundo lugar, se necesita crear un canal de comunicación entre la comunidad y los entes institucionales, los docentes, los directivos docentes, para que haya un reconocimiento de todos esos saberes que se están dejando de lado. Pues nosotros analizamos los sistemas de medida no convencionales, pero nuestro compañero Polo se interesó por los sistemas de conteo, y así como son los sistemas de medida, los sistemas de conteo, también habrá muchos otros saberes que se están dejando de lado y se está perdiendo ese saber en la institución educativa. No salga data, por eso es necesario un canal de comunicación para que se reconozcan todos esos saberes que se están dejando de lado. En tercer lugar, pues se recomienda y se deja de recomendación, pues más bien una clase modelo en donde se impregnaron todos esos apoyos que nos brindaron los docentes que fueron parte de nuestra muestra, de nuestras entrevistas, en donde nos dieron unos aportes clave, porque en un principio en la comunidad de San Basilio de Palenque, en sus instituciones educativas, no se estaba dando una educación, se estaban unas clases totalmente iguales a las del resto del país. Pero a través de una lucha y a través del tiempo, pues se comenzó a evidenciar lo que es la educación, la matemática en las instituciones de San Basilio de Palenque, y ellos nos dieron unos aportes que consignamos en nuestra clase modelo. Aún no ha sido expuesta, aún no ha sido puesta en marcha, pues por cuestiones de pandemia, porque dentro de esas recomendaciones que nos dieron ellos, pues como mencioné, hay reuniones entre docentes y la comunidad, pues para acordar apoyo entre ambas partes para crear espacios y contextualizar todas esas clases, pero por motivos de pandemia no se han podido contextualizar, no se han podido concretar esas reuniones. También por último, pues se deja de recomendación, y es una recomendación implícita de la comunidad palenquera. Nos pidieron que la transmitiéramos donde quisiéramos que estuviéramos, pues que cuando se hable de no educación no solamente se mire en una vía, que es la vía de no educar a las culturas afrocolombianas, indígenas, etcétera, para que hagan parte de la comunidad general, sino que también se educa a la comunidad en general para que reconozca todos esos valores, todos esos conocimientos ancestrales y propios de las comunidades en un país multicultural como Colombia, para que se dé lo que el Ministerio de Educación llama una inclusión educativa certera, y se dé lo que el Ministerio de Educación tanto predica, que es una sana convivencia entre todas las culturas. Como propuesta tenemos el modelo de plan de clase para incluir los elementos culturales en la clase de matemáticas desde la matemática crítica. Como objetivo general tenemos el incluir los elementos y herramientas culturales en la clase de matemáticas desde la perspectiva de la matemática crítica. Y de objetivos específicos tenemos el exponer y socializar el modelo de plan de clase desde la perspectiva de matemática crítica, el instruir y capacitar a los docentes con los elementos y las herramientas culturales, y por último el implementar el modelo de plan de clase generalmente en todas las clases de matemáticas. Este es nuestro modelo de plan de clase, que cuenta con momentos como indagación, socialización, la clase formal, que es el desarrollo, la reflexión y un proyecto como cierre. En el anexo de la entrevista y pues la socialización de la propuesta, tenemos estas imágenes, que fue el día que socializamos nuestra propuesta con los mayores, y en los productos de la investigación tenemos la carta de aceptación para el evento nacional de matemáticas de la red CLEMA, que es realizado en la Universidad de Cauca, en el cual fuimos como ponentes, y este evento se realizó el día 8 y 9 de abril. Del otro lado tenemos los certificados del evento internacional de matemática educativa realizado el día 25 y 26 de febrero en la Universidad de Costa Rica. El evento es CIME, en el cual fuimos ponentes también. Estas son algunas referencias de nuestra investigación. Muchas gracias por su atención.